¿Qué tal amigos? Es un gusto saludarles. El día de hoy vamos a seguir trabajando con comercio internacional y vamos a analizar cuándo un país es exportador y cuándo un país es importador. Entonces, para eso vamos a partir de la situación de una economía cerrada. En una economía cerrada habíamos mencionado que el precio se fija por la oferta y la demanda interna. Entonces, esa demanda interna y esa oferta interna define un punto de equilibrio. En este punto de equilibrio tenemos un precio y una cantidad. Entonces tendríamos el precio nacional o precio interno, el precio de equilibrio, y la cantidad de equilibrio. Recordemos que partimos de una situación de una economía cerrada. A partir de esa situación, resulta que se abre la economía y a partir de ello percibimos el precio mundial del producto que estamos analizando. Ese precio mundial puede estar por encima del equilibrio o puede estar por debajo. En este caso, resulta que el precio mundial está por encima del precio nacional, del precio de equilibrio. En este caso, como el precio mundial es mayor y por lo tanto el precio nacional es menor, vamos a decir que el país local tiene ventajas comparativas en la producción del bien, puesto que, recordemos, tener ventajas comparativas en la producción de un bien significaba producirlo a un menor costo. Cuando ello ocurre, cuando el país tiene un precio menor, entonces decimos que tiene ventajas comparativas. Ahora veamos que existen dos precios, el precio nacional y el precio mundial cuando la economía está abierta. Acá debemos incorporar un supuesto en el modelo. En este caso vamos a suponer que el costo de transporte es nulo y que el transporte es inmediato. ¿Sí? Un supuesto, o sea que no nos cuesta nada traer productos del extranjero o enviar productos del extranjero. Eso es muy importante porque va a determinar cuál de los dos precios es el que rige, el precio nacional o el precio mundial. Bueno, bajo este supuesto, como no cuesta nada enviar productos al extranjero, el precio que va a regir en este caso es el precio mundial, puesto que si yo tengo un producto, podría venderlo al precio nacional más bajo o podría venderlo al precio mundial. En este caso me conviene venderlo al precio mundial, ya que enviarlo al extranjero, al resto del mundo, no tiene ningún costo ni restricción. Por lo tanto, el precio que rige es el precio mundial, dejando de ser vigente, de ser efectivo el precio nacional. Ahora, ¿qué ocurre a ese precio mundial? A ese precio mundial, luego de haber trazado esa línea, notamos que hay una cantidad demandada, que es el número de unidades que demandan ahora los consumidores. Y tenemos una cantidad ofertada u ofrecida, que es la cantidad que ofrecen los productores nacionales. Note que a ese precio, al precio mundial, esta cantidad ofertada es mayor. Eso se debe a que con el incremento del precio, pasando del nacional al mundial, los productores han decidido incrementar la producción. En cambio, la cantidad demandada es menor, puesto que con el incremento del precio ellos han reducido su consumo. Eso quiere decir que hay una sobreproducción en el mercado local. Recuerde que estamos analizando lo que ocurre en el mercado local, pero ahora con la economía abierta. Y estamos ante el caso de que el precio mundial es mayor.
Entonces lo que va a ocurrir, ya que el precio mundial es mayor, se va a presentar una sobreproducción. Recuerde lo que estudiamos en equilibrio y desequilibrio de mercado. Cuando el precio estaba por encima del equilibrio, teníamos una sobreproducción. Justamente esos artículos que sobran son los que se van a exportar. Por eso las exportaciones las vamos a calcular como la diferencia de cantidad ofertada menos cantidad demandada. Igual de la misma manera como calculábamos la sobreproducción. Entonces, como el precio mundial es mayor, van a sobrar productos y lo que sobra, estos productos que van a sobrar, se van a vender en el mercado externo, es decir, se van a exportar. Por esa razón, hemos clasificado como primer caso ventajas comparativas del país local, país exportador. Eso quiere decir que cuando el precio mundial está por encima, entonces el país tiene ventajas comparativas. Y por lo tanto, podemos concluir que será un país exportador. ¿Quién gana y quién pierde con esta situación? Bueno, los consumidores claramente vemos que se perjudican por una razón muy simple. Los precios están aumentando. Ellos, para poder adquirir los productos, van a tener que pagar el precio mundial. Por lo tanto, como el precio es más alto, su consumo va a disminuir. De esa manera, mostramos cómo los consumidores se han perjudicado. En cambio, los productores se benefician. ¿Por qué? Porque ahora ese precio más alto los beneficia a ellos, porque ellos son los que venden los productos. Venden a un precio más alto, tanto en el mercado local como la parte que exportan. Venden la cantidad demandada al mercado local, lo que les piden los consumidores, y venden X, las exportaciones, en el mercado internacional. Entonces, como producen más, obviamente que se benefician. Han pasado de Q sub C, que era la producción cuando la economía estaba cerrada, a QO, que es la cantidad ofertada con el precio mundial. Entonces podemos llegar a una conclusión. Cuando el precio mundial está por encima del equilibrio, eso quiere decir que el país tiene ventajas comparativas. Se convertirá en un país exportador, perjudicando a los consumidores y beneficiando a los productores. Segundo caso. Ahora resulta que las ventajas comparativas las tiene el resto del mundo. Eso se debe a que el precio mundial se encuentra por debajo del precio nacional. Recordemos que ventajas comparativas significaba producir a un menor costo. Entonces vemos que el precio mundial está por debajo. Cuando el precio mundial está por debajo, el resto del mundo es el que tiene ventajas comparativas. El precio nacional era vigente cuando la economía estaba cerrada. Cuando la economía se abre, nuevamente el precio que rige es el precio mundial, por una simple razón, el supuesto de costo de transporte nulo. Si imagine esto, que hay dos precios, un precio nacional que es más alto y un precio mundial que es más barato. Si usted está por comprar el producto, no va a comprar al precio más alto, va a comprar al precio más bajo, que es el precio mundial. Tenga presente que no le cuesta nada traer el producto del extranjero, puesto que el costo de transporte es nulo y se lo traen inmediatamente. Por lo tanto, lo que va a ocurrir es que el precio nacional ya no va a quedar vigente y el precio que va a regir es el precio mundial. ¿Qué es lo que sucede a ese precio? Bueno, vemos que la cantidad ofertada es menor respecto a la cantidad de equilibrio cuando la economía estaba cerrada. Y la cantidad demandada es mayor puesto que el precio ha bajado.
acá se estarían cumpliendo las leyes de la oferta y la demanda, porque con el menor precio, la gente compra más, aumento de cantidad demandada, y con menor precio, los productores ofrecen menos. A ese precio mundial, como está por debajo del equilibrio, se va a presentar una escasez. Una escasez, así es. Y esa escasez se va a resolver mediante importaciones. Se van a traer productos del extranjero. Entonces, como vemos acá, al bajar el precio en el mercado local, situándose en el precio mundial, se presenta una escasez y por lo tanto tenemos que importar productos. Ya podemos ir mencionando una conclusión. Cuando el resto del mundo es el que tiene ventajas comparativas, es decir, el precio mundial es menor, el país local se convertirá en un país importador. Traerá productos del extranjero. ¿Quiénes ganan y quiénes pierden ante esta situación? Bueno, los consumidores se benefician. Podemos mostrar claramente que los consumidores se benefician porque el precio disminuye. Eso les conviene, ya que se ha abierto el mercado respecto al mundo y ahora los productos que se venden en el mundo son más baratos, entonces eso les conviene. Recuerde que en el mercado local también los productos bajarán por el supuesto de costo de transporte nulo. Los vendedores no van a poder vender al precio nacional, van a tener que vender al precio mundial. La otra forma de mostrar el beneficio del consumidor es mediante la cantidad. Podemos apreciar que la cantidad demandada ha aumentado, se ha incrementado el consumo, por lo tanto están mucho mejor. Los que sí la están pasando mal con esta situación son los productores locales, nacionales. Se perjudican. Primero porque baja el precio. Recuerde que tienen que vender a un precio menor, tienen que vender al precio mundial porque si no ningún consumidor les va a comprar. Y por otra parte, han disminuido la producción. Ya no les conviene producir tanto, ya no les conviene producir tantos artículos porque el precio es menor. Entonces, podemos concluir que cuando el precio mundial se encuentra por debajo del precio nacional, decimos que el resto del mundo es el que tiene ventajas comparativas. Eso provocará que el país local importe productos, se convierta en un país importador, beneficiando esta situación a los consumidores y perjudicando a los productores. De esta manera entonces hemos completado la teoría sobre cuándo un país es exportador y cuándo un país se convierte en importador y quiénes ganan y quiénes pierden. Muchas gracias.